ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. ¿Ok? Vamos, no pierdan el hilo conductor, maestros. Iniciamos análisis del contexto socioeducativo. ¿Ok? Análisis del contexto socioeducativo. Ahí iniciamos. Después analizamos la contextualización y el codiseño de contenidos. Recién vimos los campos formativos, cómo están ahora agrupadas nuestras disciplinas, las que antes consideramos materias. Ya debemos de dejar de trabajar por disciplinas, o al menos sí querer a mi disciplina todavía, seguir siendo el experto, pero tener la apertura de trabajar con mis compañeros de otras disciplinas, hablando del nivel de secundaria, porque vuelvo a repetir, la bondad de primaria y preescolar es que no tienen que pelearse con nadie, no tienen que ponerse de acuerdo con, más que con los alumnos, padres y madres de familia para que le entren al proyecto. ¿Ok? Bien. Entonces, en el tema 3 vamos a abordar ahora los ejes articuladores. Pensar desde nuestra diversidad. ¿Cuál es el propósito principal del documento, maestros? Apoyar a los colectivos docentes en la concreción curricular del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto se realiza mediante orientaciones que ayudan en el proceso de elaboración de programas analíticos y fomentan la creatividad de los maestros en la planeación didáctica. No pierdan de vista el término concreción curricular. Todo esto que estamos analizando es para concretar el currículo vigente, maestros. ¿Ok? Ni más ni menos. Entonces, debemos tener conocimiento de lo que implica esa concreción curricular para luego irla aplicando. Ahora, siendo exigente con ustedes, maestros, llevamos ya 2 años trabajando con esa concreción curricular. En teoría y a estas alturas, todos los que estamos reunidos aquí somos expertos en el Plan de Estudios 2022, en teoría. Pero sabemos que nuestras realidades son distintas y como colectivo vamos al paso, vamos a partir de nuestras fortalezas, nos vamos apropiando de distintos conceptos, ¿ok? Entonces, esto es básicamente un repaso, maestros, un repaso de lo que ya sabes, pero que estás conectando tal vez con algunas dudas que te quedaban o conectando con tu realidad para hacerlo más significativo, que de hecho ese es el objetivo. Este documento promueve la integración curricular a través de la inclusión de ejes articuladores que vinculan, aquí está la clave, el currículo con la realidad comunitaria, abordando temas como la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, entre otros. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro. Entonces, ¿qué buscan los ejes articuladores? Buscan vincular, maestros y maestras, el currículo con las realidades y problemas de la comunidad, ampliando las perspectivas desde las cuales se abordan los conocimientos y las interacciones sociales. Facilitan el desarrollo de un currículo que es ético y relevante para las necesidades y desafíos específicos de la comunidad. Aquí en esta lámina podemos ver los 7 ejes articuladores: igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas, vida saludable, pensamiento crítico, interculturalidad crítica e inclusión. Cada uno, maestros, apunta a cierta meta. Por ejemplo, la igualdad de género, a construir una sociedad en la que se eliminen barreras sociales, económicas, educativas de cualquier tipo, aquellas que son basadas en prejuicios y estereotipos de género, sobre todo, que históricamente han predominado. Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, reconocer y apropiarnos de las culturas y las lenguas como vehículo de ideas, prácticas y saberes que fortalecen las identidades individuales y colectivas. Artes y experiencias estéticas, exploración y apreciación y expresión del mundo y nuestra realidad mediante diversas experiencias o manifestaciones estéticas. Inclusión ya la hemos analizado. Intercultural crítica ya la analizamos también. Pensamiento crítico posibilita una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea. Y la vida saludable, pues favorecer la importancia
del buen vivir en la comunidad a partir de generar cambios y actitudes para reconocer y apreciar y hacer exigible el derecho a la protección de la salud, como lo vimos en el artículo cuarto. Es un derecho. Como decíamos, bueno, este artículo dice que en la escuela no se venda chatarra, básicamente, pero la realidad es otra. Entonces, para la UCICAM y sus pruebas, nosotros vamos a pensar que esto está ocurriendo, que no hay ningún tipo eh, de atentado contra estas leyes, ¿ok? Vamos, ¿qué les corresponde a los directivos? Tienen que liderar el desarrollo de programas analíticos que integren los ejes articuladores. Liderar, ¿ok? Son los expertos más en diseño de programas analíticos, asegurando que estos reflejen y aborden las necesidades y desafíos específicos de su comunidad educativa. Esto puede incluir la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios que colaboren en la creación de unidades de estudio que combinen múltiples ejes articuladores. Los directivos pueden realizar talleres de capacitación para docentes sobre ejes articuladores, incluir objetivos relacionados con estos ejes en las evaluaciones de desempeño del personal y establecer un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de esa integración en el rendimiento y bienestar de los estudiantes. ¿Ok? Es otra acción relacionada con los ejes articuladores que pueden hacer nuestros directivos, capacitarnos. ¿Ok? Bien, vamos a ver estos 7 ejes, maestros, y su aplicación general, tanto en la práctica docente y directiva. Ya está debidamente vinculada, articulada en esto que te voy a presentar. La inclusión, ¿cómo se aplica? Ok, estamos hablando de los ejes articuladores. Bueno, la inclusión a partir de la función docente y directiva puede ser que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad de acceso y participación en todas las actividades escolares. Esto incluye adaptar recursos y metodologías de enseñanza para atender a estudiantes con necesidades especiales y diferentes antecedentes culturales. ¿Ok? Fíjense bien, maestros. Vamos a suponer que en mi planeación yo voy a abordar un contenido ¿de qué será? A ver, vamos a ver, un contenido de educación física. Un contenido de educación física que tiene que ver con coordinación de las extremidades, coordinación básicamente, ¿no? Bueno, ese contenido IPDA, maestros, yo lo vinculé con una problemática. ¿Ok? La problemática que identificamos es que en las familias, la mayoría de las familias y los alumnos llevan una vida muy sedentaria por el excesivo uso de dispositivos celulares que les quita mucho tiempo en redes sociales sobre todo, y esto les permite tener una vida más sedentaria. Entonces yo como maestro de educación física voy a hacer un proyecto donde vincule la coordinación que deben tener ellos, físicamente hablando, para abonar, para dar algunas propuestas que de alguna manera solucionen ese problema, de que ya la gente no sea tan sedentaria y tengan una rutina de coordinación que adicionalmente les permita dejar de ser sedentarios y ganar salud. ¿Ok? Ahora, ¿qué eje articulador puedo yo utilizar como pegamento para que ese proyecto se lleve a cabo y tenga éxito y se vincule sobre todo con la realidad? Entonces, el que ya todos sabemos es el de vida saludable. Es decir, ese problema con ese contenido IPDA, un pegamento de esos dos es el eje articulador vida saludable. Porque voy a ver ese problema y esa solución desde un eje esencial, que es tener una vida saludable. ¿Ok? Pero resulta que mi proyecto me estoy enfocando mucho a las familias que viven en la cabecera municipal. ¿Ok? Y doy por hecho que los que viven en comunidades aledañas, pues no llevan una vida tan sedentaria porque se dedican al campo. Doy por hecho. ¿Qué otro pegamento es necesario ahí? ¿Con qué otra mirada puedo abordar ese proyecto? Con el eje articulador inclusión. No excluyas, maestro.
No des por hecho que solo los de la cabecera municipal pueden llevar a cabo estas actividades. Hay que incluir, hay que incluir a esa cultura, hay que atender a esa diversidad cultural. Para eso son los ejes articuladores, maestros. Sirven como un pegamento entre la realidad y el proyecto que vamos a hacer. No es un elemento que va en la planeación. Es articulador este y no se toca más. No, es desde qué mirada desarrollo ese proyecto, doy solución a ese problema. ¿Cómo pego? Vuelvo a repetir, disculpen por el lenguaje, pero ¿cómo pego, pues, esa realidad con el currículo vigente? Con un eje articulador, ¿ok? Que en este caso estoy dando un ejemplo muy sencillo y que se me ocurrió ahorita, que es vida saludable e inclusión. Con esos dos ejes articuladores voy a desarrollar ese proyecto. O sea, en las actividades de aprendizaje se deben ver manifestadas esos dos ejes articuladores, ¿ok? Entonces, de eso se trata, maestros. De eso se trata. Bien, interculturalidad crítica, ¿cómo la puedo aplicar? Fomentar el respeto y la valoración de diversas culturas dentro de la escuela. Implementar programas que eduquen a los estudiantes sobre diferentes perspectivas culturales y animar a los docentes a incorporar materiales que reflejen una variedad de fondos culturales en sus lecciones. Este eje articulador, maestros, lo mismo. Cada que tengamos un proyecto, ya hice la contextualización. Es decir, vinculé la realidad con contenidos y PDA. Voy a hacer un proyecto comunitario que va a erradicar o que va a promover la alimentación sana y consciente en las familias. Ahora vamos con alimentación sana y consciente. ¿Qué pegamento debo utilizar? Por supuesto, vida saludable, si estoy hablando de alimentación sana y consciente, pero en la cabecera municipal se consume alimentos pues urbanos que hay en los centros comerciales, pero en las comunidades hay otro tipo de alimentación. No los debo dejar por fuera. Pero como aquí estamos hablando de diversidad cultural respecto a la gastronomía, entonces un pegamento esencial es la interculturalidad crítica. Es decir, incorporo materiales que reflejan una variedad de culturas que convergen en mi aula y que van a participar en ese proyecto. ¿Ok? Ahí está otro pegamento. Esos son ejemplos, maestros, así de bote pronto. Igualdad de género. Podemos desarrollar e implementar políticas escolares que promuevan la igualdad de género, hablando de directivos, asegurando que tanto niños como niñas tengan las mismas oportunidades para aprender y participar en todas las actividades escolares. Organizar talleres y actividades que aborden los estereotipos de género y fomenten la igualdad. ¿Ok? Ahí tenemos otro pegamento, otro eje articulador, igualdad de género. Entonces, cada proyecto, maestros, yo debo preguntarme, de los 7 ejes, ¿qué miradas son necesarias? ¿Desde qué miradas podemos solucionar ese problema respecto a los 7 ejes articuladores que me permitan no dejar por fuera esto o aquello, o un grupo de alumnos o un grupo de habilidades? Es decir, ¿con qué eje articulador puedo vincular ese proyecto, esa realidad con el plano didáctico? Pensamiento crítico, puedo estimular a los estudiantes y docentes a analizar críticamente los problemas y a cuestionar el conocimiento existente. Promover un ambiente de aula que aliente el debate y la solución de problemas basada en evidencias, preparando a los estudiantes para ser pensadores independientes y reflexivos. Maestros, este eje articulador es esencial en la NEM. Y los primeros que debemos tener apropiada esa habilidad, pues somos nosotros. Cuestionar. Así como hemos cuestionado aquí, maestros, a la NEM, a los otros modelos educativos, eso, maestros, es desarrollar pensamiento crítico, sin miedo. ¿Por qué? Porque ya leí, porque ya investigué, ya tengo argumentos, ya tengo un pensamiento crítico. Lo mismo mis estudiantes. Si vamos a hablar de un tema, un contenido, un problema, hay que mirarlo desde diferentes formas, no de lo que tradicionalmente está establecido. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros siempre promover este pensamiento crítico y cabe en ciertos proyectos, va a entrar en ciertos proyectos, dependiendo pues cuál es el proyecto, cuál es el problema. Ahí hacemos esa vinculación y ahí pegamos el eje articulador. Vida saludable,
a integrar la educación para la salud en el currículo, promoviendo estilos de vida saludable a través de la educación física, la nutrición y la salud mental. Establecer programas escolares que aborden la importancia de una alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el bienestar emocional. Artes y experiencias estéticas, enriquecer el currículo escolar con artes visuales, música y teatro, permitiendo a los estudiantes expresar creativamente sus pensamientos y sus emociones, facilitar espacios y eventos donde la comunidad escolar pueda compartir y celebrar diversas expresiones artísticas. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de un problema de discriminación en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. ¿Ok? Bueno, ya hicimos debates, ya hicimos foros, pero de manera participativa, ¿dónde podemos expresar? ¿Cómo podemos expresar nuestras emociones, nuestro sentir respecto a nuestras propuestas, incluso respecto a esta problemática? Bueno, vayamos, invoquemos al eje articulador de artes y experiencias estéticas y que esté incluido en ese proyecto y que a lo mejor como una puesta en escena final podamos hacer un mural colaborativo donde expresemos pues dibujos o, ¿sí? O elementos de ese mural donde se exprese esto que tiene que ver con la discriminación, evitar la discriminación, erradicarla, ¿ok? Ahí estaríamos utilizando el eje artes y experiencias estéticas dentro de un campo formativo que en teoría no debería caber, pero cabe perfectamente porque estamos vinculando una realidad con el proyecto que estamos llevando a cabo. Bien, la siguiente es apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Debemos fomentar el uso de la literatura, la escritura como medios para explorar y valorar diversas culturas y perspectivas e incluir una amplia gama de textos en el currículo que permitan a los estudiantes entender y apreciar diversas experiencias y puntos de vista, promoviendo la comprensión intercultural y el respeto mutuo. La aplicación de estos ejes en la práctica docente y directiva puede ayudar a crear un entorno escolar más inclusivo, equitativo y reflexivo, donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y crecer de manera integral, que eso es lo que normativamente debemos fomentar en la educación. Entonces, ¿cómo podemos abordar los contenidos de los programas sintéticos desde la perspectiva de los ejes articuladores? De la siguiente manera. Paso 1, identificación de los contenidos clave. Hacemos un análisis detallado de los contenidos establecidos en el programa sintético. Debemos identificar temas, habilidades, conocimientos que se esperan impartir en los estudiantes de diferentes niveles. Es decir, ya tengo mi planeación. Es decir, ya tengo mi planeación, ya sé qué contenidos voy a desarrollar en ese proyecto de ese problema y ese es mi primer paso. Hago un mapeo de los ejes articuladores, es decir, cómo analizo qué ejes caben en ese proyecto, qué ejes se vinculan con esos contenidos que he identificado. De esta manera puedo integrarlos en el proyecto. Mi sugerencia siempre es integrar uno o dos, si se vinculan más adelante, pero deben verse reflejadas en las actividades de aprendizaje. No es poner por poner. Entonces, a partir de que ya hice esa vinculación, contenidos, problema, ejes articuladores, desarrollo estrategias didácticas, proyectos, discusiones guiadas, actividades artísticas, dependiendo pues el proyecto, dependiendo los contenidos y PDA que voy a desarrollar. Hago la integración curricular formalmente, aseguro que las actividades, evaluaciones y proyectos reflejen los objetivos de los ejes articuladores. Lo que les decía, debe haber actividades donde los ejes articuladores se vean manifestados. Esto puede requerir la revisión y adaptación de los planes de estudio existentes para incluir actividades que reflejen valores objetivos de los ejes. Si estoy poniendo inclusión, debe haber actividades que promuevan la inclusión. Si estoy poniendo apropiación de la cultura a través de la escritura y la lectura, ¿ok? Deben haber actividades que reflejen ese eje articulador, aparte de las que ya hemos planeado. También, maestros, un elemento esencial es capacitar a los docentes. Estoy seguro que más de uno de sus colectivos no sabían para qué sirven los ejes articuladores. Solo era un elemento que ponían en la planeación y listo. Entonces hay que capacitar, hay que leer o hay que, en consejo técnico, tomarlo como un tema esencial para poder comprenderlo.
Evaluación y retroalimentación. Hay que implementar, por supuesto, para dar un seguimiento a esos ejes articuladores, utilizar herramientas de retroalimentación de estudiantes, padres y docentes para ajustar continuamente la práctica educativa. Es decir, a lo mejor en un primer proyecto no llegamos a eso, a dar que nos retroalimente toda la comunidad escolar, pero sí podemos dar un seguimiento. A ver, en este proyecto realmente se aplicaron los ejes articuladores que establecimos, vida saludable e inclusión, por ejemplo. Puedo preguntar a los alumnos, ellos pueden dar su opinión también. La cuestión es dar ese seguimiento, esa evaluación y esa retroalimentación a los ejes articuladores que hemos propuesto. Hacemos los ajustes basados en esa retroalimentación para que en un próximo proyecto pues ya sepamos más o menos de qué van esos ejes articuladores. Al seguir estos pasos, directores y docentes pueden asegurarse de que los programas sintéticos no solo cumplan con los estándares educativos, sino que también promuevan un aprendizaje holístico y relevante que aborde las necesidades y desafíos de su diversa población estudiantil. Sukit no kahlo, sinti no miyowan, tezcal no isyolwan, wan no yolo chalchiwi, metzti no nana, tonati no tata, wan kiahuacteco, no yolilis ne